Tres. Muy buenas tardes, Lore, y buenas tardes al público que nos ve y nos escucha. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo te sientes hoy aquí para hacer este ciclo de investigación? Lista, muy bien. Bueno, pues súper lista también, así que comencemos. Ponte muy Perfecto. cómoda, cierra tus ojitos. Vamos a ver qué información sale de esta investigación. Bueno, Lore, voy a empezar a contar de 10 a 1 para que te relajes, te distensiones y te sientas muy tranquila. Quiero que respires profundo. 10. Comienzas a relajar toda tu cabeza, incluyendo tu cuero cabelludo, cabello y rostro. 9. Concéntrate en la postura de tu cuerpo, en la temperatura, en las sensaciones. Y esa sensación de relajación va llenando tu cuello, nuca y hombros. 8. Comenzarás a percibir el sonido de la lluvia que traspasa mi micrófono y llega a tus oídos. Y esto va a hacer que te relajes más y más. 7. Esa sensación relajante inunda todo tu pecho, espalda y abdomen, llegando a tus brazos y manos. 6. Te haces consciente de tu respiración, de los latidos de tu corazón, del movimiento de tu sangre. Cinco. Esa sensación relajante baja por tu cintura, cadera, pelvis y glúteos. Poco a poco va bajando por tus piernas, llegando hasta tus pies. Cuatro. Todos los dedos de tus pies están totalmente relajados. Todo tu cuerpo está relajado. 3. Estás atenta
a tu cuerpo. Y si alguna parte de él tiene tensión o molestia, amorosamente vas a sacarla de ti. Estás relajada, profunda. Y a partir de este momento, activarás todos tus sentidos energéticos para moverte tranquila y rápidamente en el ambiente hipnótico. No. Lore, voy a comenzar con las preguntas del ciclo. Conecta con la información en el éter, en el ambiente. Solo relájate, disfruta la sesión y dame la respuesta que te llega libremente. Quiero que busques e identifiques de dónde provienen las especies reptilianas a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Provienen de un pequeño planeta muy frío que se fue congelando de a poco y ellos salieron a buscar un nuevo ecosistema donde poder vivir. Muy bien. Ahora, Lore, te conectarás a la génesis de la especie reptiliano a la cuenta de 3 y dime lo que percibes. 1, 2 y 3. Es un planeta que es como selvático, como que hace mucho calor, húmedo, y hay árboles muy altos, en el agua hay como un líquido parecido al agua, más espeso, como si fuese un gel. Ellos se forman ahí y comienzan a desarrollar la forma de los reptiles que son más pequeños y menos agresivos, y hay otros que son muy poderosos con grandes cabezas y grandes mandíbulas. Esos son la especie dominante en ese planeta. Bien. Tercera pregunta. ¿Se pueden dividir las especies reptilianas, en varias razas, sí o no? Sí. ¿Cuántas razas reptilianas? Dime. Hay 5 razas. ¿Qué provocó el nacimiento de la diversidad de razas reptilianas? ¿Qué puedes observar? Hay razas que se comen a las otras, o sea, se crearon para ser alimento de las más poderosas.
Ujú. Listo. Entre los seres humanos, el planeta Tierra y los reptilianos, ¿hay o ha habido relaciones o conexiones, sí o no? Sí, sí. ¿Qué relaciones hay entre los reptilianos y Ah, los humanos? ha habido desde el inicio de nuestra raza. Ellos están hace mucho en la Tierra. Al principio fue como de protección hacia el hombre. No se los comían. Si el hombre prehistórico de vez en cuando hacía como un rito, un ritual, y entregaban a uno de su clan que esté muriendo, o a un recién nacido que tenía defectos y que no iba a sobrevivir. Ellos se conformaban con eso y les decían a estos seres humanos primitivos que los iban a proteger y no se los iban a comer. El ser humano primitivo tenía mucho miedo, vivía en una constante alerta Ujú. y aceptaban, aceptaban ese trato por miedo. Cuando todo evolucionó, cuando el ser humano comenzó a evolucionar, ya el trato fue como más de darte riquezas, o darte poder, o ayudarte a crecer, pero fue solamente con algunos humanos, no con la mayoría. La mayoría desconocía la existencia de los reptiles. Ok. ¿Qué razas reptilianas han interactuado y actualmente interactúan en este planeta? Las dos más poderosas interactuaron. Ahora veo como que no tienen tanta injerencia. Es como que quedaron obsoletos. Em, no sé por qué, pero las dos más poderosas, el reptil que tiene las mandíbulas enormes y la cabeza muy poderosa, esa interactuaba mucho, y la raza que le sigue a él, que era como si fuese em, una mezcla de hombre con una lagartija. Ujú. Su, acá en sus cuencas de los ojos estaban hundidas y tenían alrededor de todo el rostro grandes escamas y el cuello también cubierto de escamas, pero tenían forma de humano, así como un humano delgado y con una cola. Muy bien. La siguiente pregunta es cómo pueden interactuar y por qué. Ya nos adelantaste un poquito. Si nos puedes profundizar, mejor. ¿Por qué? Eh, porque porque el ser humano es ambicioso y algunos humanos no miden consecuencias para conseguir sus propósitos. Ellos, no sé, los reptiles no sé cómo hacen para conseguir lo que el humano quiere. No sé por qué ahora estoy viendo una cueva, como que hay una persona como si fuese de esta época o de los años 60, 70, que ingresa en una cueva con una linterna, con algo que ilumina. Ingresa y va caminando y caminando y caminando hasta que encuentra a uno de estos seres, y ahí se arrodilla y le pide.
riquezas, le pide fama, le pide mujeres y el reptil le dice que sí, que le va a dar todo, pero le pide a cambio su alma. Y Dime, el dime. humano la entrega Ujú. cortando su mano y entrega la sangre y logra, el humano este que estoy viendo, logra ser un político, logra ser alguien conocido en su país y consigue todo eso que le pidió. Bien. A mi cuenta de 3, vete al momento en que las dos especies entran en contacto por primera vez. Y describe lo que sucede, es decir, los humanos y los reptilianos. 1, 2 y 3. El primer momento. Es la prehistoria. El hombre no sabe ni siquiera comunicarse con palabras, hace ruidos y 3 hombres que estaban buscando alimentos se encuentran con uno de los reptiles más grandotes y se paralizan del miedo. Uno de los seres humanos primigenios del miedo se orina encima y el reptil enseguida se dio cuenta de esa situación y se dio cuenta que estaba como que podía ejercer poder. Y primero quiso como lastimarlos hasta que se dio cuenta que los podía usar. Y el humano, por miedo, tenía mucho miedo. Era algo que nunca habían visto. Aparte de noche les rondaban las cuevas y hacían ruidos y todos temblaban de horror. Apagaban el fuego para no llamar la atención y sufrían mucho frío y había semanas que no salían a cazar por miedo de encontrarse con estos seres. Ajá, dime. ¿Cómo te sientes, Lore? ¿Cómo te sientes tú viendo toda esta información? Bien. Muy bien. Bien. La siguiente pregunta es que si no surgió antes, que nos hables de los acuerdos entre humanos y reptiles a lo largo del tiempo. Ya nos hablaste como del primero que veías, que eran los años 60 o 70. ¿Puedes percibir otro tipo de acuerdos entre los humanos y reptilianos? Sí. Por tecnología, por cambios de tecnología, le mostraban cómo poder pasar de un tiempo al otro, cómo poder pasar dimensiones, cómo poder ver más allá de esta nuestra dimensión de la que nosotros percibimos. Brindaron mucha información a nivel tecnológico y también le brindaron información acerca de cómo enfermar al ser humano. O sea, ellos siempre supieron los puntos débiles nuestros. Y hubo un grupo de científicos, de gente estudiosa que quería exterminar, por decir alguna palabra, a una raza de humanos. Y quisieron sembrar en esa raza una enfermedad desaparezca o murieran la mayor cantidad posible de esa raza.
Veo como que les enseñaron, o sea, como que estoy pasando distintas épocas así Sí, muy sí, sí. rápido. Bien. Veo que les muestran cómo hacer pan y les muestran la levadura. Les muestran esa bacteria, la levadura, y con eso también enfermaron a muchos humanos. O sea, eso es como que les dan conocimiento tecnológico, y conocimiento acerca de enfermedades, pero no cómo curarlas, sino cómo Ujú. enfermar. Y también conocimiento de cómo pasar de una dimensión a la otra, Ok. cómo aparecer y desaparecer. Bien. Con respecto dime, Hubo dime. muchos políticos importantes, hay muchos políticos importantes que tuvieron contacto. Eh, por ejemplo, políticos y científicos rusos han tenido contacto con estos seres. De hecho, dicen que son de las centrales nucleares y cómo manejar la energía nuclear ha venido de ahí, de ese lugar, Ujú. de los reptiles. Muy bien. Ahora, con respecto al aquí y ahora, observa y describe Mm. las co-creaciones entre las dos especies en cuanto a los acuerdos existentes. También ya nos hablaste un poquito, ¿no? Enfermedades, levadura, tecnologías. ¿Algo más que puedas ver que hayamos co-creado con ellos? Eh, la red de internet, mm, la hemos co-creado con ellos. La criopreservación también. La Estoy viendo algo que tiene que ver con nuestra sangre. No entiendo esto. Veo como en un plato de ensayo de un científico, veo nuestra sangre cómo se comporta. Ujú. Ah, ya entendí. La enfermedad de inmunodeficiencia. Ok, Eso fue una co-creación. bien. Listo. Las relaciones entre las dos especies presentan limitaciones o dificultades, sí o no. Eh, Ahora, hoy por hoy, pero antes no. Ujú. El humano siempre respetó y consideró como palabra santa lo que esta gente o estos seres decían, pedían o manifestaban. Pero Ujú. ahora siento que no tienen el poder. Ahora siento que la gente busca otras cosas. La gente no busca más ni la fama ni el dinero excesivo. Eh, Hay mucha gente que quiere la libertad, de verdad quiere ser libre y entiende que no, que teniendo pactos no puede ser libre. Entonces es como que por descarte ya no tienen tanto poder eh, sobre el ser humano y siento como que están algunos y muchos ya se están yendo de acá, están buscando otros lugares, otros planetas que habitar, otras dimensiones donde habitar. Hay una raza de ellos que vive abajo del mar, Ujú. pero
esos realmente no interactúan con el ser humano. Ellos interactúan con los animales de las profundidades. Pero hay una especie que ya se instaló y está bajo como muy profundo en el mar. Y el resto quiere buscar nuevos horizontes porque sienten que no tienen otra, que no pueden obtener ya más de lo que obtuvieron de nosotros. Bien. ¿Qué dificultades o limitaciones encuentra la especie humana al interactuar con los reptilianos? Hablando de hoy. Hablando de hoy, es que hoy lo que veo son muy poquitos queriendo interactuar con ellos. La gran mayoría, lo que yo veo es que no sé si esto tiene que ver, pero te lo cuento igual. Sí. Yo lo que veo es también un lugar donde tienen como seres humanos como en unos capullos, como si fuesen las mariposas o un gusano de seda antes de convertirse. Hay muchos que están así, yo no sé si esos son, es como si fuese un panal de abejas y estos cuelgan de ahí, están como metidos en un capullo. Esos no cuentan porque no sé si son humanos, porque no manifiestan ni una voluntad ni nada, es como como que están congelados, como que están parados en el tiempo. Y los reptiles sienten que ya no pueden, que no les tenemos. Entonces, hoy por hoy hay muy poco. Y si bien hay gente que continúa teniéndoles miedo y queriendo obtener cosas a cambio, la gran mayoría de las personas no les teme. Bien. ¿Pueden los reptilianos habitar el planeta Tierra, sí o no? Sí, porque de hecho están habitando el mar. La especie que está en el mar no se va a ir de ahí. Ahora dinos dónde y cómo viven los reptilianos en este planeta. Ya nos hablaste de los que están en el agua. ¿Puedes ver a alguna otra raza en el planeta? ¿Dónde y cómo viven? Sí, hay muchos en Canadá. Muchos en Canadá del lado del Pacífico. Hay algunos en Brasil, en el Amazonas. Hay, no sé por qué veo, el centro de Bélgica es donde está el átomo, ese monumento de un átomo. Sí. Ahí veo algunos, no sé, pero esos parecen personas, o sea, pareciera como que adquieren otra forma. Hay algunos bastante en Rusia, en el límite de Rusia con Bielorrusia, hay. Y en la parte de Asia hay muchos. Muchos. Muy bien. Hemos terminado la parte fija del protocolo y vamos a explorar libremente a ver qué resulta en esta sección del ciclo. Para no perder el hilo de esta información que nos diste, de que están en Canadá, en Brasil, en Bélgica, en Rusia y en Asia, en estos 1, 2, 3, 4, 5, digamos, lugares en el mundo, puedes ver si existe alguna interacción entre ellos, bien sea telepática, de una manera diferente, o ellos están cada uno por su lado. No, están todos conectados, todos.
todos. Ok. ¿Cómo es esa conexión entre ellos mismos? Es telepática, básicamente, pero usan nuestros medios, o sea, los medios que Mm, nosotros tenemos también. como tecnológicos y todo Eh, esto. sí, sí, sí. También cumplen como ciertos rituales en el año calendario nuestro. Ellos se reúnen 3 veces al menos. Mm, Tratan de juntarse como mucho, o sea, en grupos, cada uno en el lugar donde esté, y ok. vuelven a estas cuevas, buscan cuevas y se reúnen, comparten sus experiencias y aparte hacen, o sea, como que hacen planes para el año próximo, hacen planes para el próximo semestre, el próximo trimestre, así. Estos, Se ajá, cuentan sus experiencias. experiencias. Estos planes que tú estás percibiendo, ¿son planes para beneficio de ellos y para ellos o tiene que ver con la Sí. humanidad? ¿Cómo puedes ver esos planes? Tienen, ellos no se quieren extinguir. Tienen un problema de reproducción. Ujú, Eh, el problema también que veo es, o sea, ellos cuando su planeta sufre ese congelamiento, también estaban teniendo un problema de reproducción. ujú. No se reproducían como necesitaban, como que la tasa de natalidad estaba bajando y también eso hizo que buscaran otros lugares y ellos ahora están viviendo esa misma situación. En la tierra. Ujú. No pueden reproducirse. Los únicos que viven como muy aislados y tranquilos y tienen, digamos, una existencia relativamente normal, como tendría cualquier especie, son los que están en el mar. Ok. Ellos sí tienen una capacidad de reproducción. Sí, Ok. ellos sí. Bien, Ellos entonces. sí, y a veces hasta ellos aprendieron de los pulpos, unos pulpos muy grandes y hacen como el ciclo de cómo dejan los huevos y cómo los cuidan. Es como que imitaron a los pulpos. Eh, Interesante. Bien, Lore. Quiero que vuelvas a ese momento donde estás viendo lo de su planeta, antes un poco selvático, calor húmedo y ahora frío, como congelado. ¿Cómo fue esa partida de ese lugar y por qué eligieron el planeta Tierra, por ejemplo? sí, el planeta empezó a, no tenía vegetación, o sea, ellos no tenían comida porque los reptiles más pequeños estaban muriendo por el tema del clima. Los que más les afectaba eran a los que eran el alimento de los más grandes. Entonces ellos empezaron a morir, a desaparecer lentamente y ahí notaron que el planeta se volvía frío, pesado, pero de una manera fue muy rápida. Y se reunieron porque ellos tienen como uno, uno que sería como, ellos le dicen el uno, Ujú. pero es como si fuese un presidente, un Ok. gobernante, Como alguien el que líder. como que, exacto. Ujú. Ese uno dijo que había que irse y todos acataron la manera. Este planeta es un planeta parecido en tamaño a Plutón. Ok. Eh, pero es que está muy, muy, muy lejos, muy por fuera de nuestro sistema solar. Ujú. Bien. Ellos lo que hicieron fue, como decidieron, no solo vinieron acá, estuvieron en otros lugares también. Eso te iba a preguntar. Ellos fueron a Venus,
porque el calor cerca del sol les venía bien, les gustaba y estuvieron en Venus, pero en Venus también se agotó. Vinieron a la Tierra y algunos están en Marte, porque el resto de los planetas no... y en una luna de Neptuno, dicen. Ok, bien. ¿La Tierra fue elegida por sus características en similitud a donde eran originarios o simplemente fue aleatorio, algo que encontraron de Sí, paso? sí, fue porque había buena Similitud. temperatura, Ajá. sí. O sea, un Y ecosistema ellos, amigable para su sí, supervivencia. sí, porque no pueden estar en el mucho frío, no les gusta, ¿no? Em, Ellos viajaron a través de dimensiones, no usaron naves. Mm, Ellos, es como que es una raza, si bien es muy eh, primitiva en sus instintos, ujú, tienen muchos conocimientos mucho. Ok. que no tiene, o sea, es como que no entiendo cómo puede ser un ser que tenga tanto conocimiento y sea tan regresivo como Ujú, son ellos. ok. Bueno, sí, desde nuestra Pero perspectiva humana. sí. Bien. ¿Cómo puedes tú ver que era su proceso reproductivo normal antes de que empezara a decaer o a extinguirse? ¿Cómo era para poder ellos reproducir? Eh, el macho era como, te cuento con lo que veo, Sí, el sí. macho se acopla a la hembra desde atrás y después la hembra en 3 días se va a un lugar a poner sus huevos. Ellos nacen de huevos Ujú, ok. y la hembra se queda con los huevos, dando, así como envolviéndolos, dándoles calor. Eh, Más o menos tienen un ciclo de 25 días y empezaban a romperse las cáscaras de los huevos. No, al principio tenían como 8 huevos, después fueron 5 huevos, las hembras, 3, hasta que solamente quedaba uno y a veces no tenía nada dentro, estaba vacío. Ahí Mm, ellos ya estaban como muy perturbados porque pensaban que iba a acabar su especie. ok. Ellos, bueno, tenían este líder que tú le llamas el uno, me hablas de hembras y machos, así que un poco su Mm. estructura social. ¿A qué se dedicaban los reptilianos en entonces? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su pasatiempo, su actividad? No sé. A él les gustaba como meterse en esa gelatina que parece como si fuese nuestra agua. Ujú, En su planeta había bastantes puntos de un líquido como transparente, pero como más gelatinoso, y ellos disfrutaban mucho de bañarse ahí y después quedarse al sol. Eh, Disfrutaban de criar a sus hijos, eh, de enseñarles a cazar, de enseñarles qué plantas ujú, comer, qué plantas sirven para tal cosa. Esos los que estaban como abajo, como si fuesen el pueblo, pero había otros que tenían, estos que están con el uno tiene como unas redes de personas, de seres ujú, reptilianos que tenían mucho conocimiento y ellos hacían exploraciones a otros mundos ok. con mucha facilidad. Y o sea, es como que había una parte que ignoraba, vivía la vida así Cotidianidad, ajá, normal, claro, y otros que iban más más allá, allá. muy avanzados, muy, Muy muy. bien.
Bueno, pasa lo que pasa en su planeta, deciden ir a Venus, a Marte, a la Tierra. Cuando ellos llegan aquí, quiero que te traslades a ese entonces. ¿Ya habían Mm, humanos en la Tierra cuando ellos llegaron a la Tierra? sí, Bueno, sí, eran el que no se podía erguir demasiado, ujú, que prehistóricos. fue antes del el Homo Ok, sapiens, sí. bien. Tú nos hablabas de miedo. Los humanos tuvieron su primer encuentro que ya no lo describiste, Sí. entonces les dio miedo y ellos Mm, utilizaron esto a su favor para que les hicieran rituales, sacrificios y bueno, tener una interacción con la ujú. humanidad. Aparte de los sacrificios, aparte de los rituales que hacían en sus nombres y ellos brindaban protección, ¿qué otra cosa puedes ver que utilizaban a los humanos o interactuaban con los humanos? Antes de ir a los años 60 y 70, que es cuando ya todo empieza por otros motivos. Hacen que algunos humanos hagan lo que ellos dicen. O sea, es como que los hacen entrar en un trance y el humano es como un mero instrumento de su voluntad. Ok. Tienen mucho poder mental. Sí, eso ya lo vamos a indagar un poquito más profundo. Eh, Tenían problemas de reproducción allá, vinieron a la Tierra y cómo solucionaron, que tú decías que al inicio como que lo solucionan y al final otra vez el mismo problema, ¿cómo fue que pudieron solucionar ese problema reproductivo? Por las plantas, por Por el el ambiente. clima, el calorcito, hizo que de a poquito volviera a crecer su raza. Ok, fortalecer toda su parte genética para poder hacer Sí, su reproducción. ¿Qué sí. porcentaje lograron reconstruir o recomponer de lo que había, lo que no había pasado en su planeta, hacerlo aquí? Me refiero a la parte reproductiva. ¿Qué porcentaje? Algunas hembras muy fértiles, hasta 3 huevos, y después una. Bien. O ¿Qué sea, sucedió? Sí, sí, sí. lograron aumentar, pero no lograron o sea, lo que ellos eran cuando tenían a su Ujú, planeta y estaban dadas las condiciones. bien. Nos decías que había también como un proceso de disminución de reproducción y que por eso habían decidido más adelante irse. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da otra vez la misma situación en cuanto a reproducción de su raza, de su especie? Porque, porque a lo que yo veo, Sí, te sí. digo, yo Ujú, lo que veo es como que en la Tierra está cada vez más fría, a ujú, contrario de lo que dicen ujú. que la Tierra se calienta. Ok, Yo siento y veo que ellos manifiestan preocupación por el clima. ujú, ok. Y, O sea, las condiciones ambientales del planeta Tierra también cambiaron para ellos y eso afecta de nuevo sí, su proceso reproductivo. Listo. y va a cambiar más. Ah, ok. Muy bien. Ahora, vete a los años 60 o 70. Ah, no, pero espérate, Sí. discúlpame, antes de ir allá. En esta época de incursionar otra vez en la Tierra, de volver a equilibrar su reproducción, puedes verificar sí o no, tú ya me lo dirás, si existió intentos o procesos de hibridación con los humanos desde Sí, entonces. sí, sí, Cuéntame un poquito, no muy extenso, pero cuéntame qué ves con ese proceso. sí. Siempre, siempre como que aducían a la gente o querían saber cómo estábamos hechos nosotros. Y han intentado a lo largo de los siglos hacer hibridaciones. Al principio era más monstruosidades que Ujú, no lograban sobrevivir, pero ni siquiera horas. Y, y luego sí lograron hay éxito. reproducirse. Ajá. Mm, pero, pero no físicamente, sino con técnicas de laboratorio.
Eh, Ellos, es más, mira, ahora me estoy viendo que enseñaron las técnicas in vitro, de cómo sacar óvulos. Mostraron a unos científicos norteamericanos que cómo extraer óvulos, cómo elegir esperma Okay. y cómo hacer que fuera del útero se cree vida. Esas técnicas las enseñaron ellos. Otro de los aportes de las cocreaciones que habíamos visto Sí, en la pregunta anterior. sí. Bien. Bueno, ya vamos también a adentrarnos un poquito en ese tema. Ahora, años 60 o 70. Tú veías a alguien, un humano, que con su linterna se topó en una de las cuevas con un reptiliano. ¿Por qué en ese Sí. momento, en esos años 60 o 70, ya cambió, ya había cambiado la interacción y se da ahora como una conveniencia? Yo te doy, tú me das y aquí nos beneficiamos. ¿Qué sucedió para llegar hasta ese punto? Y porque hubo como que la gente después de la guerra quedó muy pobre, muy pobre. La gente experimentó lo que era el hambre, veía que había otras gentes que tenían, eh, no sé, dinero, casas más lindas, con otros lujos, autos, y ellos también las querían tener. Y no lograban este, conseguirlas por sus medios con trabajo y, y algunos, o sea, esto de ir a una cueva era como un secreto, o sea, todo el mundo no se Mm, enteraba de que esa era la forma. ok. Eh, Me viene la palabra ritual de Salamanca, a la Salamanca, así le dicen a cuando iba un humano. Es como cuando se dice le vendió el alma al diablo. En Ajá, realidad esta era pactar con estos seres, no eran el diablo en sí. eran reptilianos. Ujú. Muy bien. Entonces, hacen acuerdos, ya hay conveniencia, entregan el alma. ¿Y qué significa para el humano entregar el alma? Toca, vea ese momento de ese ritual y toca eso, que El es humano, entregar. el humano que va con esa necesidad y esa sed de avaricia está ciego, no se da cuenta de lo que hace. No se da cuenta y solamente quiere tener el poder, quiere ser reconocido, quiere ser famoso, quiere tener mujeres, o las mujeres quieren tener a hombres guapos, pero son más los hombres los que hacían esto de ir ahí a Ujú, esa Salamanca, que no sé por qué dicen Salamanca. ok. Eh, no se daban cuenta de que estaban entregando su esencia Bien. y solamente empezaba a crecer el miedo en ellos cuando se acercaban a la vejez. Cuando se Cerca al acercaban a la deceso. vejez, mm, ahí empezaban a tener miedo, algunos como que quieren revertir eso y no hay caso, ¿no? Lo que se firmó Bien. con sangre, le dicen, con sangre queda. Entonces, entregan su esencia o su alma. ¿Qué hacen los reptilianos con esta alma o esta esencia recibida? A ellos les da como más vitalidad. Mm, Ellos como que a ver cómo te explico. Como nosotros los humanos tomamos colágeno ujú, o ujú. vitaminas para estar un poco mejor, Como un plus. a ellos les da, sí, Ah, ok. sí, pero es un poquito más, o sea, es como que les da vitalidad y les da más poder, más, porque Ujú, se sienten como que son más humanos, o sea, son más como nosotros. ya. Em, Observa si ese sentirse mejor se da, o no lo sé, se da porque tal vez absorben, no, no sé, no lo estoy condicionando, absorben del humano esa capacidad de adaptarse precisamente a este ecosistema, ¿o no? sí, sí.
Sí, se llenan de la vitalidad, o sea, es como que le sacan la energía vital Vital. a la Ok. persona, porque de hecho el que hace el pacto termina siendo como un títere, una marioneta de esa De eso. circunstancia. Eso te iba a preguntar, ¿qué sucede Pierden con ese voluntad. humano cuando, digamos, muere? Vete al momento de la muerte de este que tú veías en la cueva, entrega su alma y ¿qué pasa con él? Al momento de la muerte es un horror total, primero que sufren físicamente mucho, mucho, porque no tienen dónde buscar una paz, un regocijo, una tranquilidad. No tienen porque no tienen alma o la desconectaron de su alma. Ok. Entonces viven el proceso de la muerte con un terror absoluto. Es muy triste ver eso. Y después cuando trascienden quedan en una oscuridad, en una niebla, deambulando, llorando, lamentándose, no entienden, es como que el alma queda perdida. Puedes verificar si esta alma que ya trascendió, o bueno, que está ahí en la muerte, después de la muerte, sigue conectado con el reptil del ritual o no se da ningún tipo de conexión o dependencia. Al principio sí, al principio sí, pero después con el correr del tiempo queda solo, Mm, totalmente solo. O sea, el alma esa que pactó entra como en un desamparo y en un remolino como de locura. No puede ubicarse porque yo lo que veo es que hay seres de luz tratando de calmarlos, tratando de decirles, es por acá, vení, ujú, tranquilízate. Pero ellos están como en una locura que no pueden salir. ujú. Realmente quedan perdidos, Muy bien. perdidos. Tú me decías como ellos le dan al humano poder, riqueza, mujeres u hombres, cualquiera de los dos sentidos, pero no sé de dónde sacan esto, no sé cómo lo hacen. Quiero que me permitas hablar con ese reptil de esa cueva. ¿Me dejas hablar con él? Sí, ¿Te sientes preparada para canalizarlo? sí. Muy bien. Dime cómo se llama primero para poder llamarlo, nombrarlo. Xentu, sextu, Sex, sextu. sextum, X, sí, XT, sextu. sextum. Listo. NTU. Sextum. Listo. Déjame con él, Lore, por favor. Uno, Sí, dos y tres. Reptiliano sextum. ¿Me escuchas? sí. Hola, yo soy Angie. Hola. Lore, que es la persona por la que estás canalizada, ella nos contó un Sí. poco de la historia de los años 60-70 con este humano, este ritual y este pacto. Aparte de la vitalidad que recibes, que ella vio y todo esto, ¿qué más recibes tú de este pacto con este humano? Su vitalidad, su miedo. Me tienen miedo. Mucho terror. Cuando este humano Mucho muere, terror. ujú, cuando este humano muere, ¿qué sucede con ese pacto, con esa energía que te entregó? ¿Qué sucede con ese humano? En realidad, yo, yo ya lo consumí en el pacto. Mm, ok. No quedas con ninguna conexión. No sé qué pasa con él. No, no me interesa. Bien. Yo quiero que me dé su esencia vital.
Bueno, te da la esencia, te da su alma, tu energía vital y tú le has Sí, prometido o riqueza o fama, mujeres o poder. ¿Cómo haces para que eso se materialice en sí. este mundo físico? Lo ubico en el lugar donde tiene que estar para que escale posiciones y que logre lo que quiera. Es muy fácil, ¿Y cómo lo haces? es ¿Cómo muy lo fácil haces? lograr. Ujú. Nosotros sabemos crear con la mente Mm, situaciones muy bien. y, y tenemos un gran poder de convencimiento y así llegamos a las esferas más altas del poder Mm, y logramos ¿tienen, ubicarnos Dios de poder. ok. ¿Tienen alianzas con otros humanos que les permita ubicar a estos otros humanos con los que hacen los rituales? ¿O el contrario? Sí, yo digo, yo digo a este ser, colócalo aquí, allá, Ujú. en una banca como diputado, como concejal, como lo que sea, porque siempre, por lo general, piden ser conocidos. Todos quieren fama, todos quieren ser conocidos y fama y salir en los televisores. Sí. Ya. ¿Cómo lograron ustedes llegar a un planeta que no era de ustedes, adaptarse y ahora tener ese tipo de control? ¿Solamente con ese control mental del que estabas hablando? Nosotros viajamos a través del cosmos desde siempre, por agujeros entre dimensiones. Sabemos cómo ir de acá a otro mundo, a otra constelación, a otro universo. Solamente con pensarlo nos podemos trasladar. Ujú. En nuestra mente es muy poderosa, igual que la de ustedes, solo que no lo saben. Y porque ustedes sí lo saben y nosotros no. Porque el primer humano en la Tierra tuvo miedo. Ese miedo hizo que se traslade a sus generaciones hasta hoy en Mm. día. ¿Ustedes los reptilianos tienen emociones como nosotros los humanos? Mm, No, no. Te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a decir qué tipo de, si hay conexión o no, y ¿Por qué qué? piensas. Dime, ¿Por qué? ¿por qué? Porque queremos ¿Por qué me información. quieres? Y a cambio de que A cambio de conocimiento, nos das conocimiento a todo lo que te has yo que beneficiado de la misma humanidad, ¿no? mm, me estás engañando. No, no, no. O sea, has tenido un beneficio de la humanidad por no sé cuántos cientos de años, pues ahora simplemente queremos es escucharte. ¿Qué tienes que decir? Bueno, un poco nada más, sí. Sí, sí, un poco. Suficiente como para medio entenderlos y entendernos. Bueno, Em, si yo te digo draconianos, ¿para ti qué mm, representan? ¿Y qué interacción o qué han tenido o no han tenido con ellos? ellos son de otro lugar, no nos caen bien, no nos caen bien. Hace poco tuvimos una charla también así parecida con un draconiano, ¿no? Y ellos se adjudicaban el control del sistema y muchas cosas Ellos creadas. dicen eso. ¿Y tú qué piensas? Es cierto que
Ellos controlan muchos sistemas, muchos planetas y muchos tipos de vida. Ellos son más fríos que nosotros, inclusive no dudan en nada. Nuestras hembras, por ejemplo, tienen sentimientos hacia sus crías. Una hembra dragón, no. Una hembra dragón, si tiene hambre, se come sus huevos. Nosotros no. Okay. No nos gustan ellos, a nosotros. Es verdad, son más poderosos, pero bueno, en el universo hay muchas razas. ¿Ustedes tuvieron que coincidir o coexistir en la Tierra en algún momento, estando draconianos Sí. reptilianos? ¿Y cómo fue esa interacción? Sí. Hubo varias batallas, la mayoría perdimos nosotros. Querían el dominio total del planeta y logramos establecer límites territoriales. Muchas de los reptiles han servido a los dracón. O sea, alianzas. No, más bien son como súbditos. Ok. Reconocen su poder y son sus súbditos. Nosotros tuvimos que buscar otras maneras de alimentarnos porque las razas más pequeñas se fueron con ellos. Ok. O sea, como desertores de reptilianos para irse a servir a los dracos. Sí, tendríamos que haber sido más duros y más recios y no pudimos porque algo de sentimientos tenemos y hay cosas que no podemos hacer. Ok. Otra pregunta. En las redes, en internet, de todo, hay información sobre una supuesta entrevista a una reptiliana hembra llamada Lacerta. ¿La conoces? ¿La historia es real? ¿Es mentira? ¿Tienes conocimiento sobre esto? Eh, esa entrevista fue un fraude. Ok. Pero sí, la forma que esta Lacerta mostró es la forma que tiene la raza que sigue a la mía. La forma es igual, muy igual, solo que no es verdad. Cuentan algunas cosas que son verdad, pero la mayoría es fantasía. Ok, sí, porque en esa entrevista que yo me acuerdo cuando la leí, hablaban de que ustedes los reptilianos tenían una habilidad muy fuerte de controlarnos mentalmente a nosotros, y es algo de lo que nos has dicho tú también, ¿no? Sí, Hablaba de la eso es necesidad del verdad. sol. Tú también más o menos has corroborado esa información, que les gusta el sol o requieren para sus procesos internos. Sí, De que la mente de los humanos era como un libro abierto en el que ustedes podían escribir y controlar a su antojo. ¿Qué dices sobre esto? algunos humanos, no Algunos. todos. ¿Y qué características debe tener un humano para poder ser leído y controlado mentalmente? Tiene que tiene que tener poca, ¿cómo se dice? Poca vergüenza.
provoca vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que se presta a hacer cualquier cosa por Ok. dinero. No valora su cuerpo, no valora su condición de ser humano. Se Ok. denigra. Denigra, sí. Ok. A ese buscamos, a ese podemos dominar. Dominar. Al resto no. En la humanidad, hablando de un 100% de humanos, ¿en qué porcentaje tienen ustedes esa capacidad de dominar? Ahora, Sí, ahora, en este ahora, momento. ahora al 40% de la humanidad. Y está decreyendo. Ajá. Y cuando estuvo en la cúspide, en su Al- momento más prolífero, ¿qué porcentaje tenían de control? y, sí, un 75, 78. Muy bien. A la gente a los humanos espirituales, o que tienen una fe muy grande, a eso nunca los pudimos dominar. Bien. Cuando hablas de fe, ¿te refieres a qué? ¿A la creencia en ellos mismos, en dioses, en deidades, en qué? Sí, en la creencia de ellos mismos. Bien. El que cree en una deidad es fácil de controlar. Está dentro de ese porcentaje de control. Solo adquiero la forma de la deidad que ellos adoran y les hago creer lo que quieran. Muy bien. Bueno, Lore nos hablaba un poquito ya de lo que percibía a nivel general, de que ustedes tienen que ver con el internet, la criopreservación, experimentación con la sangre, inmunodeficiencia y el proceso in vitro, óvulos y todo esto, hibridación. Sí, ¿A quiénes sí. entregaron ustedes ese conocimiento y para qué? ¿A qué pueblos? Sí, ¿a qué países, pueblos, dirigentes, no sé? A los rusos, al pueblo de Israel, a, a ciertos asiáticos también, Ujú. y también a Estados Unidos. Ok. Con Estados Unidos sí tuvimos mucho tiempo, mucha relación. ¿Qué dieron a cambio estos dirigentes humanos, científicos, representantes para que ustedes les otorgaran esto? Nos permitieron experimentar con seres humanos. ¿Ellos fueron objeto mismo de experimentación o cualquier otro humano menos ellos? Cualquier otro humano menos ellos. Muy bien. Lore hablaba de que habían un grupo de humanos científicos que querían exterminar una raza. ¿Me puedes hablar un poquito de qué raza se refería Lore? Sí. ¿Qué raza? La raza judía. ¿Y por qué exterminarla? ¿Qué pasaba con esa raza? Porque la raza judía es muy sabia. Ellos sí conocen la verdad del origen y del final. Origen y final. Y los rabí judíos son muy sabios, muy. Mm, ¿Y lograron su cometido a un porcentaje? No, No, sí. un porcentaje sí, pero nunca lo van a exterminar porque los judíos saben cosas que, que el resto de los humanos no saben. Ellos saben a dónde irse para estar a salvo. Son muy sabios, muy sabios. Manejan la magia y saben muchas cosas, muchas. ¿Quiénes o sí, quiénes en realidad querían exterminar esta raza? ¿De qué nacionalidad? ¿De dónde? ¿Dónde estaban?
Sí. Eran dos, eran los rusos y los norteamericanos. Muy bien. Bueno, estos ya son otros temas a investigar un poquito más profundo. Perfecto. Esas eran las preguntas que quería hacerte, sin antes preguntarte. Cuando hablamos con los draconianos, decían que ellos también habían tenido el control de la Tierra por una temporada, pero que ya también están fuera, en su mayoría. Que ahora el nuevo sistema de control de la Tierra pertenece a otra raza. Tú me dices que ustedes también están fuera. Por un momento sospeché que eran ustedes los reptilianos. Entonces dime, No, ¿esta información es falsa, es verdadera? ¿Quiénes son? es falsa. Ujú. Es mentira. ¿Por qué es mentira? Cuéntame. Nosotros, porque nos vamos a ir de acá, Ujú. buscar otros lugares y acá va a empezar lo lindo porque se va a tener que hacer cargo el ser humano de Ok. su planeta y de todo. Es Ya como que no van a quedamos libres. tener excusas, ¿sí? Ujú. Ya. Al menos es lo que yo conozco, no sé de otra raza. Hay una raza que no es física, es una raza como incorpórea, Ujú. que va y viene, pero no conozco mucho de ellos. Sí, los estoy viendo ahora cómo se materializan y se desmaterializan. Tienen como el poder de volverse invisibles, pero en realidad lo que hacen es trasladarse a otra dimensión, a otro espacio-tiempo. Ellos pueden viajar al pasado, viajan al futuro. ¿Y tienen incidencia en la humanidad? ¿Tienen interacción como ustedes con nosotros? Con nosotros no, Ujú. ¿Y con la humanidad? con nosotros no. Con la humanidad, con muy pocos humanos. Ok. ¿Cómo se Han llama? ¿Sabes tenido... cómo se llaman? Tienen un nombre que yo no puedo pronunciar, Ujú. pero si uso tus letras, podría decir Tahan, Ujú. algo así. Bueno. Ellos hablaban con Tesla, con Nikola Mm, Tesla, ok. hablaban con Curie y hablaban con Miguel Ángel. Influyentes en la historia de la humanidad. Sí, Bien. Bueno, Lore también nos hablaba de que ustedes tienen una facción o una raza debajo del agua. ¿La conoces? sí, mm, Y sí, que ellos no van a irse como de la tierra porque también en ese hábitat. ellos sí, ¿Cómo se ellos se adaptaron quedan ellos ahí. al agua? ¿Cómo fue ese adaptarse allá, en el agua, a otras condiciones diferentes? Era, ellos eran una de las razas que nosotros, los más grandes, nos alimentábamos. Son como Mm, unas lagartijas verdes, de un color muy verde, y ellos no querían eh, que nosotros los comiéramos. ya Y entiendo. entonces empezaron a camuflarse A en migrar, los ajá. árboles, sí, primero, y los encontrábamos igual, y después decidieron empezar a probar en el agua, y en el agua encontraron cuevas y se dieron cuenta que ahí no íbamos nosotros. Entonces, ¿de qué se Y, alimentaban ustedes? y nosotros empezamos a comer a las otras especies y después también animales de acá de la tierra Mm, ok. y algún que otro humano enfermo Ujú, ya entiendo. también. Muy bien. Y por último,
Lore los veía en Canadá, en Brasil, en Bélgica, en Rusia, en Asia, hacen reuniones, hacen como unas juntas en cuevas. ¿Esto para Sí. qué lo hacen? Porque tenemos que mantenernos al día, saber qué anda cada uno, Mm, qué pretende, qué buscan, a dónde podemos ir, como de especie. dónde podemos, Ujú. sí, Bueno, y sí. hablando en tiempo terrestre, ¿en cuánto tiempo van a salir en su totalidad de la Tierra los que vayan a migrar, a emigrar? En años 35, 35 años. sí, Ah, ya es casi, dentro de poquito. sí. Bueno, por último, ¿qué Ya no hay piensas de la nada acá. humanidad? ¿Qué piensas de nosotros y qué quieres decirnos a nosotros? No sabemos si esa será la última comunicación. Mm, Que ustedes son muy tontos. Ujú. Perdón. No quiero decir esto porque va en contra de mis intereses. O sea, ¿no nos quieres decir nada? Igual ya se van. Eh, Tienen que conocerse más a sí mismos. Tienen que experimentar la capacidad que tienen de regeneración, la capacidad que tienen para crear. Tienen que ser más benevolentes con el otro humano. Ujú. Tienen que, para que la raza humana prospere hacia el bien, tienen que destruir un sistema de creencias que lleva demasiado tiempo establecido en la Tierra. ¿Tú crees Luego de que eso, vamos a poder hacerlo en algún momento? hay muchos humanos que han descubierto sus poderes. Muchos. Una parte de la humanidad lo va a lograr, la otra no. Ok. Y estabas diciendo que teníamos ¿qué más? Que ser más benevolentes con el otro. Intentar que todo el mundo experimente la grandeza que tienen dentro. No adorar falsos dioses. Cada uno es su propio dios. Mm, ok. Es simple. Muy bien. Muchas gracias por toda esta información, Mm, Sextun. Y esperemos a ver qué sí, pasa en 35 años con la humanidad, ¿no? sí. Bueno, déjame con Lore. Gracias y buen viaje. Adiós. Adiós. Lore desconecta de este ser. Ya no te veo nada, nadita, porque estás oscura, pero quédate así, no te vayas a levantar. Mm, Dime cómo sí. te sientes. Bien, un poco pesada. Sí, además que te puse a canalizar harto, así que debes estar cansada. Mm, Muy bien, Lore. Antes ya de cerrar esta investigación, ya nos has dado mucha información y el reptil también. Simplemente que de manera general, siempre ha habido teorías conspirativas de que los reptilianos están en por ejemplo, en el reinado de España, en los reyes, en los dirigentes, dentro de ellos, que cambian de ojos. ¿Tú qué puedes percibir de esto ya para terminar esto? Y hablan de reptilianos. sí, Ujú. están en todos los sitios de poder. Ok. Pero no es que cambian o sea, no están
no toman a humanos. Ellos Ujú. están ocupando detrás de las cámaras, moviendo los hilos. Mm, O sea, nunca los vamos a ver. Todo eso ok. que muestran de los ojos Ujú. y demás, eso es fake, es mentira. Bien. Sí están, pero están escribiendo leyes, están ideando planes, están donde tienen que estar. Para No, controlar. sí. Bien. Y esto de los rituales sanguinarios, de comer niños, de lo que se supone que hacen los reptiles, ¿qué puedes percibir? Sí, eso sí. Eso Bien. sí pasó. Eso se hizo mucho, mucho. Se hizo mucho cuando comenzaron a tener, o sea, al principio de la humanidad se hizo por necesidad Ujú. eh, y por esos pactos que los propios seres primogenios entregaban a sus familiares ya viejos o enfermos o niños eh, que no tenían probabilidades de vivir. Ok. Pero cuando ellos empiezan a adquirir cierto poder, ¿no? Dentro de la casta que gobierna el mundo, sí, en una época fue muy feo. Ujú. En la, en la época del 1400 hasta el 1700 hicieron desastres. Mm, muy bien. Después un poco se calmaron y volvieron a hacer desastres en los 60, en los 50, en los 70. Hay, por ejemplo, zonas del planeta en las cuales ellos se van a alimentar. Y, Mm, y es cuando esos lugares donde desaparece tanta gente. Por ejemplo, hay un lugar en México, es una franja así como de desierto. Y también en una zona de Brasil, cerca de la ujú, selva. ujú. Si tú los veías por ahí ahorita, cerca de Brasil. Fui en África también. Muy bien. Ok, sí, esto de que solo se alimentan de lagartijas y todo, pues no es lo que cuenta la historia, por eso quería que tú lo vieras. Mm, Digamos que él nos da una información hasta sí. cierto punto, pero también hay que corroborarla. Bien, ya damos por terminada esta investigación. Me quedé con muchas ganas de averiguar sobre las enfermedades, sobre todo esto del la criopreservación, pero estás cansada, has tenido una canalización muy larga. Lo podremos investigar en otro capítulo de reptilianos. Así que gracias por la información, Mm, Lore. Quiero que vayas desconectando. Voy a hacer un conteo de 1 a 5 mm, para que ya a 5 estés aquí en tu cuerpo. Quiero que respires profundo. 1. Ve sintiendo tu cuerpo físico, tus extremidades, la postura en la que estás, la temperatura que tienes. 2, poco a poco, quiero que vayas desconectando de toda la información en el éter y que de esta investigación te quedes con lo que quieras y con lo que no, lo transformes. 3, vuelve en ti a percibirte, tu espacio. 4, elimina cualquier residuo. Llénate de las energías que quieras, sube tus frecuencias y disponte a descansar ya en esta tarde noche para ti. Y 5, lentamente abre tus ojos. Si te quieres reincorporar y si no, pues quédate así. Y dime cómo te sientes. Bien, bien, se hizo de Cansada, te noche. sientes. ¡Ey! No te veo, estamos a oscuras. Pero bueno, estaba tan Em, interesante que no te se iba a hizo hacer de abrir los noche. ojos. Sí, para prender la luz. No, no, no.
Bueno, ¿cómo te sientes físicamente, No, emocionalmente? bien. No, estoy bien, súper bien. Mucha información muy interesante y Eh, muchas gracias por ser mi soporte el día de hoy. ay, sí. No, gracias a vos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros teleoyentes aquí en internet después de ver esta Bueno, sesión, esperar sus comentarios. Así que Lore, muchas gracias. Hasta aquí culminamos esta gracias investigación a de vos. esta semana, el ciclo 101, el tema reptilianos 2. Así que lo disfruten, déjenos sus Mm, comentarios y bueno, hasta la próxima semana. Voy a cortar aquí la grabación. Lore, muchas chao. gracias y ya seguimos hablando. Gracias a ti. Chao a todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja
powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.